Buen día chicos, el día de hoy en la semana 10 de Cívica trabajaremos nuestro repaso para los trimestrales. Vamos a recordar los tres últimos temas que vimos en las últimas semanas, como es la ciudadanía, la seguridad ciudadana y la seguridad de manera general también, y asimismo la paz. Haremos una introducción hablando de las formas de ejercicio de poder. Sabemos que una forma del ejercicio del poder es mediante el asumo o el hecho de asumir la ciudadanía de manera correcta. Recordemos que nosotros los ciudadanos tenemos el control siempre en cuando lo asumamos de manera responsable. Entonces, debemos de recordar eso. Si nosotros ejercemos adecuadamente nuestra ciudadanía, estaremos ejerciendo el poder que tenemos. Entonces, este poder también puede estar limitado por el tema económico y también puede estar limitado por la ideología. Pero si nosotros vamos a desarrollarnos a la ciudadanía en todos sus niveles, estos límites que se presentan podemos irlo superando. Vamos a recordar qué implica ser ciudadano, para lo cual vamos a citar a José Bernardo Toro en su obra El ciudadano y el papel en la constitución o en la construcción de lo social, quien nos escribió en el 2001 colombiano. ¿Qué es lo que nos dice José Bernardo? Para él, ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad, o sea, como las leyes, las costumbres, las tradiciones, entre otros, no es natural. El orden social es un invento, una creación hecha por nosotros los hombres y las mujeres de la misma sociedad. Y entender que si ese orden no produce dignidad, se puede transformar o crear uno nuevo en cooperación con otros. En otras palabras, ¿qué nos dice Bernardo? Nos dice de que el orden social es una construcción de cada sociedad. Y si este orden social no se desarrolla adecuadamente o no satisface las expectativas de la población, se puede modificar, se puede crear otro, porque ahí se puede transformar. Y este orden social tiene que llevarnos a determinar o a construir la dignidad de cada persona. Si este orden va contra la dignidad de cada ciudadano, entonces no es funcional. La conquista de la ciudadanía. Para esto, recordemos que nosotros hemos revisado al filósofo italiano Norberto Bobbio, quien nos habla de cómo surge la ciudadanía. ¿No? En ello, Bobbio nos hace un estudio histórico, nos remonta hasta el siglo XII y nos dice de que a lo largo de la historia de la humanidad prevaleció el poder de ¿quién? De los gobernantes sobre los gobernados, pero que recién en el siglo XVII se va a irse dando un progresivo fortalecimiento de los gobernados, es decir, de los ciudadanos que van a ir adquiriendo mayor poder. Pero también nos dice de que esto no solamente se da en el siglo XVII, sino que ya en el siglo XII ya había unos antecedentes en Inglaterra. Pero además, Bobbio nos dice de que existen tres antecedentes fundamentales en la construcción de la ciudadanía. Estos tres acontecimientos históricos están estrechamente ligados con el fortalecimiento de ella, ¿no? Como por ejemplo la Revolución Inglesa, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que ustedes ya lo han resumido en una línea de tiempo y que lo hemos trabajado en clase, ¿no? Muy importante entender estos tres, vamos a denominar así, acontecimientos muy importantes para desarrollar la ciudadanía. Sin esto,
hoy por hoy no estaríamos hablando de los derechos humanos incluso, ¿no? Recordamos la Revolución Francesa, donde se instaura ya por primera vez el término de derechos ciudadanos y del hombre, y luego con la Constitución de Querétaro en México, ¿no? Donde se reconoce el derecho a la protesta para poder reclamar nuestros derechos, y así cada vez se han ido reconociendo más derechos para los ciudadanos. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron las leyes y los procesos políticos en la creación y el fortalecimiento de la ciudadanía en los inicios del Perú como república? Una gran pregunta, ¿cierto, chicos? Porque hablar de la ciudadanía a nivel mundial es otra cosa y hablar de la ciudadanía a nivel local, a nivel nacional o a nivel del Perú es distinto. Para ello vamos a citar a la socióloga Alicia del Águila, que nos propone una lectura de la ciudadanía del siglo XIX y nos dice de que es una ciudadanía que lejos del anhelo ideal republicano de la igualdad ante la ley, con el que se alcanzó la independencia, esto no se va a darse así. Bien pronto sería, dice, acomodada la estructura y la mentalidad corporativa del país a la delibera del Estado y sus élites. Es así como los intereses, es así como se van a explicarse los intereses caudillistas que se han desarrollado durante los primeros años de independencia del Perú. Pues, partiendo de este contraste, Alicia del Águila nos dice que en esta realidad de lo político del país y su sistema legal, la ciudadanía corporativa no se ve para denominar básicamente a las regulaciones sobre el derecho del sufragio, que se da entre 1834 y 1896. Esto va a ser con un regimiento más cerrado y en sí pues no va a desarrollar una ciudadanía plena. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice la socióloga? Que históricamente la ciudadanía en el Perú no podemos entenderla como que ha surgido una reacción de la población, ¿no? Eso es algo histórico, pero nosotros podemos ahora contradecir esta propuesta o este escrito que nos señala esta socióloga, porque en los últimos años, o este último año 2020, podemos ver que hay un nuevo inicio o una nueva historia de la ciudadanía con los jóvenes, ¿no? Que han sido protagonistas en los últimos meses con sus acciones de protesta para ir reclamando algunos derechos en bien de la sociedad peruana. Entonces, el tema de la ciudadanía en el Perú es un tema muy debatible en estos momentos, pero que históricamente, sí comparto lo que señala pues, la socióloga Alicia, no nos ha fortalecido como una nación. Otro tema que hemos trabajado este trimestre ha sido la democracia y la ciudadanía en el Perú. Y hemos visto que la democracia se ha limitado simplemente al hecho de ir a sufragar y la ciudadanía o la participación ciudadana también se ha limitado a eso, ¿no? Que los ciudadanos estamos llamados a elegir a sus autoridades y de ahí no pasó más. Así nos han educado desde la antigüedad, desde la independencia del Perú, por si no recordamos, pues el protectorado, ¿no? Que se instaló en el Perú para defendernos supuestamente de los que querían adueñarse del poder, del control del Perú. ¿No? Miren cómo veían a nuestros ancestros que eran incapaces, en otras palabras decían que eran incapaces de poder llevar esta nueva república. ¿No? Entonces, hasta hace poco, nosotros vemos que la conducta se va limitándose en el tema de la democracia y la ciudadanía simplemente al mismo hecho de ir a sufragar, elegir a los candidatos o entre los candidatos a nuestras autoridades y de ahí no más. Pero eso ya está cambiando. Estamos escuchando cada vez más que un voto informado, este mensaje o este lema de un voto informado, nos está haciendo entender que hay cada vez más personas, más peruanos que sí se están informando por sus candidatos y que también se están informando para poder elegir bien.
y no seguir cometiendo los errores que se han ido cometiendo o han ido cometiendo las generaciones pasadas. Entonces, la nueva generación quizás va a servir para que se dé una nueva reorientación al tema de la democracia y la ciudadanía también, ¿no? Algo que reconocer en el tema de la participación ciudadana en el Perú es que por parte del Estado ha habido una gran apertura, ¿ya? Como por ejemplo el de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces el Estado peruano ha aperturado a que estas organizaciones se desarrollen y participen, ¿ya? Y esto también hay que reconocer que es uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia el marco legal de la participación de la sociedad civil y que en casi todos los niveles del gobierno, ¿no?, se han ido implementando de alguna manera u otro espacios de concertación como escenarios de debate y de consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la población organizada. Pues se parte del supuesto de que es posible que a través de procesos de diálogo y negociación se puedan encontrar las bases de acuerdos que satisfagan a todos, ¿no? Al mismo tiempo, en el Perú no se puede hablar de la participación ciudadana sin hablar de la descentralización. Esto hay que reconocer a los gobiernos pasados, ¿no?, que han ido encaminando este tema. Estos dos procesos apuntan ¿a qué? Hacia la construcción de un nuevo modelo de las relaciones entre el Estado y la población. Entonces, eso hay que reconocer. Desde el Estado sí se han dado estos espacios de concertación, por ejemplo, la mesa de concertación, no solamente de la lucha contra la pobreza, sino de la juventud. También se ha desarrollado, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Juventud. También se ha desarrollado el Consejo de los COGNAS, ¿no?, que es el Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente, donde ellos pueden participar y hacer escuchar sus propuestas. Entonces, desde este punto, sí hay espacios en los cuales el Estado va abriendo para generar debate sobre problemáticas de interés. Y de igual manera, por ejemplo, en el tema de las comunidades rurales, de las comunidades amazónicas, pero también está la otra parte, que somos nosotros los ciudadanos, que tenemos que involucrarnos en estos procesos de participación ciudadana. Entonces, podemos decir que la participación requiere de una parte del Estado sea abierto y genere información y establezca espacios y mecanismos que van a ir acogiendo las preocupaciones y necesidades, así como también las propuestas provenientes de nosotros, los ciudadanos, y que se involucre y que nosotros los ciudadanos nos involucremos en las cuestiones públicas con nuestras organizaciones, ¿no? Estas organizaciones deben de representar la diversidad que existe en nuestro país. Entendiendo así, la participación ciudadana entonces tiene la virtud que va a ir contribuyendo a generar una relación de colaboración y respeto mutuo ¿entre quién? Entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, va a favorecer el fortalecimiento ¿de quién? De la sociedad civil. Y también va a permitir una mejor y mayor legitimidad de las políticas públicas. Y ya no vamos a estar viendo protestas a causa de una ley o que estamos descontentos a causa de una ley que generan en el Congreso o que sale desde el Poder Ejecutivo. La idea de la política es siempre bien amplia, ¿no? Y nos permite que entonces la participación intensiva de la ciudadanía va a dividir profundamente a la sociedad en demandas y ambiciones. Bueno, esta es una posición, una idea de la política que tienen los conservadores. Sin embargo, tenemos que reconocer que la participación de la ciudadanía es muy importante en la construcción de una sociedad y de alcanzar el bien común. Pues sin la participación ciudadana no podemos hablar de bien común y no podemos hablar del tema de la paz también y la gobernabilidad. Otro tema que hemos visto este trimestre ha sido la seguridad nacional, ¿no? Y la seguridad se ha dividido en seguridad externa y la seguridad interna.
La seguridad externa básicamente ha recaído en las Fuerzas Armadas, como son, por ejemplo, el Ejército Nacional, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, que se encargan de velar en nuestras fronteras y resguardar nuestra soberanía. Mientras que la seguridad interna o pública está encomendada a las fuerzas policiales para que estos protejan o resguarden la seguridad nacional. Y hemos visto que en los últimos años este tema de la seguridad interna o pública se ha ido remodificándose por el tema, o se ha ido modificándose por el tema de que ha crecido o se ha incrementado la inseguridad ciudadana, la criminalidad. Sin embargo, sigue recayendo en las fuerzas policiales la responsabilidad de este tema, aunque ya vemos que las municipalidades también van acogiendo su responsabilidad y han ido implementando sus serenazgos o sus policías municipales. También los gobiernos regionales han ido implementando el tema de la seguridad regional para garantizar una seguridad ciudadana en su dimensión completa. El último tema que hemos visto este trimestre ha sido la paz. La paz es muy importante y no solamente hay que entenderlo como que es la ausencia de la violencia. La paz va más allá. Y recordemos que cada 21 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Paz y que no sea simplemente un día de salud y decir que la paz, sino que esta paz es una construcción que a diario lo vamos a ir desarrollando en nuestros hogares. Por eso señalan pensadores de gran renombre que la paz parte de la familia y que en los colegios, en las escuelas y en la sociedad se va a irse moldeando. Recordemos que la paz tiene 3 valores fundamentales, que son la libertad, la justicia y la responsabilidad. Estas van de la mano. No puede estar una sin la otra. Por ejemplo, uno es libre de hacer lo que sus actos, su conciencia le diga, pero también tiene la responsabilidad de asumir lo que esos actos le han generado. De igual manera, la justicia pertenece al bien común. O sea, miren, una vez más, o sea, el bien común es parte de la justicia, pertenece a la justicia. De esa manera entendemos de que no puede haber solamente justicia para un grupo de personas y para otro grupo no. En una cultura de paz, la justicia es un bien común. Por último, nos quedamos con 4 nuevos pensamientos sobre la paz. La primera nos dice Dalai Lama que la paz básicamente debe nacer en nosotros mismos. La segunda nos dice Gandhi, lo que estamos haciendo a los bosques del mundo no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos, los unos a los otros. Michelle Obama nos dice, no siempre se puede tener una vida cómoda y no siempre serás capaz de resolver todos los problemas, pero no debes subestimar tu importancia, porque la historia nos ha demostrado que el valor puede ser contagioso y la esperanza puede tener vida propia. Otro pensamiento que les dejo acá es de Eleanor Roosevelt, que nos dice, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Muy bien, chicos, espero que esta información les haya servido para nuestros exámenes finales. Cuídense.